Por fin un día casi perfecto, un día al completo soleado, el que va a coger esta tercera etapa de este Tour de Romandía 2016, una crono individual con salida y final en Sion, en el Valle del Ródano, para definir un poquito más adecuadamente la clasificación general de esta carrera puntuable para el circuito World Tour de la Unión Ciclista Internacional. El perfil, este es el valle donde está ubicada esta pequeña localidad, la capital del cantón de Valais, de 30.000 habitantes, que va a coger esta crono individual de 15 kilómetros y 110 metros de longitud de recorrido, con esa importante dificultad orográfica por medio, kilómetro 8 y 980 metros, ya ha vencido el Ecuador de la prueba individual. No es un puerto puntuable, pero es la parte más exigente del recorrido del día de hoy. Estamos ya viendo al hombre que acaba de marcar hace muy poquitos segundos el mejor tiempo, el actual campeón de Luxemburgo, Bob Jungels, del equipo Ethics Quick Step, que por tan solo 51 centésimas de segundo ha batido el tiempo del británico del equipo Sky, Chris Froome, que en esa referencia intermedia, en ese kilómetro 8.980, marcaba de momento el mejor tiempo, pero después ha sabido negociar mejor el luxemburgués Bob Jungels la parte más técnica, la parte de descenso, para encalamarse por esas 50 centésimas de segundo en la primera posición por delante de Chris Froome, que recordarán ayer se hundió en ese primer alto de primera categoría con llegada en Morgins, con lo cual cambio de líder. Ahora Bob Jungels 20-30, Chris Froome a 50 centésimas, Manuel Eboaro a 16 segundos, Tobias Ludvigsson, Dries Devenins, Dali Limpi, Reto Hollenstein, Martin Keiser, Jeremy Roy y el español Jesús Herrada, que es décimo a 39 segundos de la cabeza de competición. Imágenes del suizo Steve Moravito, uno de los integrantes del ayer muy potente y competente equipo La France de G, que cuenta con Thibaut Pinot como jefe de filas aquí. Thibaut Pinot, que es el cuarto en la general, a 32 segundos de Nairo Alexandre Quintana, que ayer le arrebató esa plaza de privilegio a su compañero de equipo en el Movistar Team, a Johnny Zaguirre. Imágenes del corredor helvético Steve Moravito ya en la primera parte de este recorrido, una primera parte francamente muy apta, muy hábil para especialistas, aunque un poco corta. Es un terreno para arrancar bastante llano, pero después la cuesta ya empieza a aparecer cuando ya se sobrepasa el kilómetro 3, y ahí hasta casi el kilómetro 9, cuesta arriba, con un ligero descenso en la parte intermedia de este alto de montaña no puntuable, y después de establecerse ese tiempo intermedio, descenso técnico para acabar con un perfil bastante llano, pero eso sí, bastante técnico, ya para terminar en la avenida de la Gare, en esta localidad suiza de Sion. Dorsal 61, otro suizo, Michael Albasini, ya a punto de llegar al punto más elevado de este recorrido contra el reloj, con ese desarrollo que ha montado el hombre que porfió por la victoria en la primera etapa en línea. El dorsal 125 es el italiano Moreno Moser, del equipo Cannondale Pro Cycling Team, ya intentando negociar esos momentos exigentes en este terreno un poquito más llano, como pueden comprobar en esta parte del recorrido. Ahí marcándole el perfil al corredor del equipo Cannondale Pro Cycling Team. Y aquí, hablando de grandes favoritos, hoy muchas cosas en juego, ya que tan solo separan 18 segundos a Ilnur Zakarin de Nairo Alexander Quintana en esa clasificación general. Arranca el belga Maxime Montfort del equipo Lotto Soudal. Los 30 primeros de la general, por orden inverso, van a partir separados por exactamente 2 minutos de esa rampa de salida. Maxime Montfort, el belga del equipo Lotto Soudal, 35º a 3.29 de Nairo Alexander Quintana Rojas. Vamos a tener que esperar un poquito más para saber las opciones de unos y otros. Estamos todavía entre los 35 primeros de la clasificación general, con Maxime Montfort, el belga del equipo Lotto Soudal,
que ya ha hecho pública la alineación para el Giro, y de hecho este es el único ciclista que está pedaleando aquí en Romandía, que va a competir en la próxima ronda rosa. Alexandre Genier, de la Française des Jeux, ya llegando a la meta, va a estar pues controlando un buen tiempo el corredor de la Française des Jeux. 20:47, cuarto de momento, a 17:36 del luxemburgués Bob Jungels. Buen tiempo para el corredor de la Française des Jeux, Alexandre Genier, el corredor galo, con el dorsal 74. El último en partir va a ser obviamente Nairo Alexandre Quintana a las 5:10. Vamos con Michael Albasini, al que se le va a marchar claramente el tiempo en esa referencia, por así llamarla, intermedia, tiempo intermedio, a 1:12, casi a 1:13, de Chris Froome, que ayer tuvo una jornada bastante complicada, muy trabada, ya que acabó pinchando en la ascensión al penúltimo puerto de la jornada, y eso le reportó un mal trago importante a Chris Froome. Moreno Moser, ese punto intermedio, colocándose en la parte importante de la clasificación. Recuerden que en la parte final hay bastante curveo, y eso pues provoca que la parte definitiva de la crono individual sea tremendamente técnica, a pesar de que ahora está negociando por esta larga recta que le va a conducir rápidamente hacia la línea de meta. El corredor del equipo Cannondale Pro Cycling Team, buen equipo con Davide Formolo, con Ramonas Navardauskas, Pierre Roland, Rigoberto Urán, Nathan Brown y Andrew Talansky, entre otros. Alguna que otra rotonda, viento lateral, como pueden comprobar, a falta de 400 metros, a pesar de que esta está siendo una zona bastante protegida, pero el viento, que teóricamente tenía que ser trasero de culo en la parte inicial, y en la parte final un poquito viento lateral, como así se está constatando en esos pronósticos meteorológicos. Ya última curva para que acabe el italiano Moreno Moser, que también se va a colocar entre los 10 primeros. Octavo, a casi medio minuto del luxemburgués Bob Jungels. Mucha gente importante por acabar. El siguiente va a ser el suizo del equipo BMC Racing Team, Danilo Bis. Después Maxime Bouet, Michael Albasini, y también pendientes del canadiense del equipo Cannondale, Ryder Esquedal, todo un ganador del Giro de Italia. Michael Albasini ya en terreno de descenso, y lo dicho, hoy una temperatura fenomenal, excepcional, 15 grados centígrados, el mejor día de los que hemos visto en estas 4 jornadas, contando a la de hoy, ya disputadas en este Tour de Romandía 2016, y es un sinónimo de que hoy no va a haber evidentemente demasiados riesgos, a pesar de que ya les apuntamos que para mañana los pronósticos son complicados, y que incluso algunas informaciones avanzan, apuntan de que cabe la posibilidad, aunque mínima, de que la etapa reina con final en Villars, otro puerto de primera categoría, quede anulada de forma completa. Pero vamos a tener que esperar un poquito para saber exactamente si las cosas se complican en demasía o si, por el contrario, la etapa puede disputarse sin mayores contratiempos. Vamos a ver a Ryder Esquedal, al corredor del equipo Trek Segafredo. Está 41º en la general a 4:48. Ryder Esquedal, que también afronta esa inminente participación en el Giro de Italia, uno de los veteranos de la presente edición del Tour de Romandía, este canadiense de 35 años de edad, con el Giro y el Tour de Francia en su mente. Danilo Bis, también tiempo bastante discreto para el corredor del equipo BMC Racing Team, que se va a marchar rozando los 22 minutos de crono individual, a 1:24 de Bob Jungels, que persiste ahí en esa primera posición, el actual campeón de Luxemburgo de la prueba contra el reloj individual. Siguen llevando corredores a la línea de meta, pendientes de Yuri Trofimov, de Konstantin Sioxiu, de Sean Polan. Volvemos con Maxime Montfort, uno de los hombres más fuertes del equipo Lotto Soudal, con Tosh van der Sande y con Thomas de Gent, al igual que con Sander Armi, que protagonizó esa larga fuga con motivo de la primera jornada en línea. Un potente equipo, el Lotto Soudal,
Decíamos Maxime Montfort, el único elegido de los 8 aquí titulares en Romandía para estar en ese Giro de Italia que arranca en Apeldoorn, en Holanda, el próximo viernes, en apenas una semana. Tuvo un tanto irregular Maxime Montfort en esa crono, se dejó bastantes segundos con Johnny Zaguirre, agarrándose a esa situación del manillar de triatleta con esa rueda lenticular trasera, moviendo un buen desarrollo Maxime Montfort, el dorsal 101. Este manillar de triatlón que permite al ciclista tumbarse un poquito más encima de la bicicleta, encima de su manillar, para así ganar fuerza aerodinámica. Ryder Esquedal. Volvemos con el canadiense en un Tour de Romandía de momento bastante discreto por parte del dorsal 87. Ryder Esquedal que busca esa buena puesta a punto de cara al Giro de Italia. El Giro de Italia que ya sabe lo que es ganar el ciclista canadiense, ahora enrolado en las filas del equipo Trek Segafredo. El año pasado en el equipo Cannondale Garmin y este año primer año de contrato con el Trek Segafredo. Ganador del Giro en el año 2012, un hombre que además fue quinto en la general del Tour de Francia 2010. Volvemos con Steve Moravito, ya pasando por ese kilómetro 8 y 980 metros. Se queda a unos 18 segundos de Chris Froome, que sigue manteniendo el mejor tiempo intermedio. Chris Froome con 14:44:50, buen tiempo para Steve Moravito, que ya encara la parte más técnica de descenso, que ya ha sobrepasado, ha dejado atrás el suizo Michael Albasini. Un hombre que en las últimas ediciones de Romandía, lo decíamos en días anteriores, ha ganado hasta 5 etapas en línea. Todo un cazaetapas. Michael Albasini corriendo en casa, 21:55:69, a casi un minuto y medio de Bob Jungels del luxemburgués. Sin cambios importantes, esas 50 centésimas que siguen separando a Bob Jungels de Chris Froome, de momento en esa clasificación provisional aquí en Sion, en un perfil típico del Tour de Romandía. Es esa opción de que haya casi un puerto de montaña entre medio, el hecho de que favorezca más a los hombres que van a luchar por la general que a los auténticos especialistas en pruebas individuales contra el reloj, aunque tienen ahí para arrancar unos 3 kilómetros y escasos metros para poner en juego en liza todo su potencial en cuanto al desarrollo de su bicicleta, aunque después esa dura subida hacia la carretera de Savies complica mucho ese paso por el punto intermedio. Volvemos al pontón de salida con Luis León Sánchez, el corredor murciano, que va a arrancar a continuación. Lo va a hacer exactamente Luis León Sánchez a las 4:16 y esperemos que hoy el murciano dé la mejor versión posible aquí en una prueba en la que se defiende a las 1000 maravillas. Luis León Sánchez, uno de los integrantes del equipo Astana, del equipo kazajo Astana, que va a arrancar después de escuchar esta cuenta atrás de tan solo 5 segundos. Arranca el murciano, que este año viene de correr Amstel Gold Race, Flecha Valona y Lieja-Bastogne Lieja. También estuvo discreto en ese prólogo en la Chaux de Fonds, fue 63º. Este año acabó también discretamente la crono de la Vuelta Ciclista al País Vasco y no acabó la crono individual de la Vuelta al Algarve, con lo cual tiene que mejorar un poquito su rendimiento Luis León Sánchez, uno de los caballos ganadores del equipo Astana. Tiene previsto en su calendario de este 2016 correr Dauphiné Libéré y después encarar el Tour de Francia. Un hombre ya con 4 victorias parciales en el Tour de Francia, 2008, 2009, 2011 y 2012. Todo un ganador de la general de la París-Niza cuando lo consiguió en la Carrera del Sol en el año 2009. Esta primera parte lo pueden ver en esta vista de pájaro, como es completamente llana, avenidas bastante rectas. Primera parte para enormes especialistas, aunque un poco corta, y después ya, a partir del kilómetro 3, cuesta arriba bordeando el río Ródano, aquí en esta localidad preciosa de Sion, que está hoy acompañada por el sol radiante, a pesar de que el viento sigue siendo, al igual que en jornadas anteriores, protagonista en esta carrera helvética en su edición de 2016. Andrei Amador, el costarricense del equipo Movistar Team,
también ha montado ese manillar de triatlón. Va a pasar con ese tiempo que le va a colocar 16º exactamente, a 37, casi 38 segundos de Chris Froome. Ryder Esquedal ya en este terreno de descenso, un hombre muy corpulento, esa posición que le permite, ese cuerpo gigante que le permite adoptar una buena velocidad de descenso. He dicho 35 años para Ryder Esquedal. Esa cadencia altísima, montando ese plato de 54, quizás 55 dientes, plato grande en este descenso vertiginoso. Vamos a ver quién despega mejor en el día de hoy, si Ilnur Zakarin, si el propio corredor del equipo Movistar, Nairo Quintana. Vamos con Jérôme Coppel, el actual campeón de Francia, al que pueden ver con el dorsal 132, el equipo IAM Cycling, hombre que hoy está también llamado a ser gran protagonista en el día de hoy. Es de hecho uno de los mejores especialistas del mundo. Recuerden que fue tercero en los mundiales de de Estados Unidos el año pasado. Un hombre que ha mejorado además muchísimo en los últimos 12 meses, en el último año, y que en pruebas individuales ha demostrado Jérôme Coppel estar completamente enchufado. Ha corrido, contando la de hoy, 7 pruebas contra el reloj. Jérôme Coppel, el francés del equipo IAM Cycling, que prefiere este tipo de perfiles orográficos, esta altimetría, y que de momento estamos a la expectativa de saber cómo le están yendo las cosas en esas referencias intermedias a Jérôme Coppel, aunque también es cierto que mucha gente decía que podría acabar guardando fuerzas de cara a la etapa reina de mañana. Steve Moravito, del equipo La France de G, el suizo, que va a terminar con un tiempo bastante bueno. Buenísimo, tercero Steve Moravito, por detrás de Bob Jungels y por detrás del británico Chris Froome, a 13 segundos y 90 centésimas del vigente campeón de Luxemburgo. Termina Steve Moravito, un luxemburgués, un británico y un suizo, repartiéndose respectivamente esas 3 primeras posiciones. Luis León Sánchez ya encarando, con ese viento que pueden comprobar, encarando ya la primera parte del recorrido. Después de la parte más llana, tiene que intentar conseguir un buen ritmo de ascensión en la parte más tendida de esta primera parte de la subida. Vamos con Ryder Esquedal, que está ya acabando su participación aquí en esta crono en Sion de 15 kilómetros y 110 metros. Una buena sensación Ryder Esquedal, que parece estar un poquito más fino que en las últimas temporadas. Ese ruido característico de la rueda lenticular trasera. Ese sillón un poquito más elevado en la bicicleta de Ryder Esquedal, intentando disminuir esa resistencia que el ciclista y la bicicleta ofrecen al viento. Ya entrando en esa zona de conos, aunque pueden ver cómo el tiempo para el canadiense se le va a escapar un poquito ligeramente con los mejores registros finales. 20:30:06 para Bob Jungels. Ryder Esquedal 21:23, va a superar en casi un minuto, 56 segundos y 22 centésimas el tiempo del luxemburgués Bob Jungels. Pendiente del paso de Luis León Sánchez por esa referencia intermedia, casi kilómetro 9. En esta crono un poquito más corta de lo habitual en las diferentes ediciones del Tour de Romandía. De hecho, habíamos visto antes a Luis León Sánchez, el murciano de equipo Astana, que ya aquí ganó en Sion un sprint en 2012, cuando se impuso a un reducido grupo de escaladores. Michael Scherel, 16:39:62 a casi 2 minutos de Chris Froome. Volvemos a la línea de salida donde va a arrancar el corredor del equipo Katusha, Rein Taaramäe, el estonio, que está 25º. Ahora sí están partiendo con 2 minutos de separación, ya que estamos ya de hecho de pleno en los primeros 30 de la clasificación general. Va a arrancar después Enrico Gasparotto, Damiano Caruso, Damien Hawson y Gorka Izaguirre, el hermano de Jon Izaguirre.
El helicóptero buscando la parte más elevada. Volvemos con Jérôme Coppel, el francés. Punto intermedio. Ha conseguido un excelente tiempo. Jérôme Coppel, lo decíamos, uno de los mejores especialistas del mundo, que incluso se va a permitir el lujo de doblar no a uno, sino a dos ciclistas en estos poco más de 15 kilómetros de recorrido. Excepcional Jérôme Coppel, tercero en los mundiales. Arrancó el año siendo uno de los protagonistas de las cronos. Fue primero en la crono de la Estrella de Bessèges, tercero en la de la Vuelta a Andalucía, décimo en el prólogo de París-Niza, segundo en la crono de Criterio Internacional, segundo en la crono del Circuito de las Artes, y aquí en Romandía arrancó siendo el número 50. Está volando el corredor francés del equipo IAM Cycling, Jérôme Coppel, que ha doblado a dos corredores. Este primer término pueden ver al dorsal 143 Michael Cherel, el también francés de la G2R, la Mundial. Vean cómo está marchando en esta zona de descenso el corredor francés del equipo IAM Cycling. Enrico Gasparotto, el italiano del equipo Wanty Group Gubert, que no ha podido ser tan protagonista en las jornadas anteriores. Y va a arrancar Enrico Gasparotto defendiendo los intereses de este equipo profesional continental. De hecho, es el hombre más fuerte de cara a la clasificación general. Enrico Gasparotto. Volvemos con Rein Talamae, el estonio. Hombre ya con un nombre y apellidos importantísimos en el seno del pelotón internacional. Este estonio que lleva ya encima de sus espaldas, evidentemente, victorias muy importantes. Este corredor de exactamente 29 años de edad, con victorias en la Vuelta a España. Un hombre que también en el Tour de Romandía se ha defendido francamente muy bien al ser tercero en la general en la edición de 2009. Tiene un año más firmado con el equipo Katusha. Vean el viento que está soplando con insistencia en esta primera parte del recorrido. De hecho, aquí ya se empieza a ver, a vislumbrar que el terreno vuelve a picar hacia arriba, todo lo contrario del terreno en el que está ahora pedaleando el corredor francés Jérôme Coppel, que está demostrando estar en un momento de forma excepcional. Ha ganado este año 2016 dos cronos. Fue primero en la Estrella de Bessèges en Arles, una crono de 12 kilómetros, y fue décimo en el prólogo de París-Niza en Conflans-Saint-Honoré, una crono de 6 kilómetros y 100 metros. Ya llegando a la línea de meta, recuerden, mejor tiempo con Chris Froome en esa referencia intermedia, en esa referencia montañosa. Y vamos a ver qué tal de bien ha negociado esta parte final, que le va a situar entre los primeros en la línea de meta en Sion. Está volando, está ya desembarazándose de los dos corredores a los que ha doblado hace tan solo 1 kilómetro. Y nos repiten esa referencia intermedia, empatado con Chris Froome. Pero recuerden que en meta Bob Jungels ha cogido esa posición de privilegio al colocarse en la primera plaza momentáneamente. Una sensación de mucha velocidad, de mucho control, de mucha seguridad, de mucho saber hacer por parte del corredor del equipo IAM Cycling, que se adapta perfectamente a estos perfiles orográficos y que, como estamos viendo, no ha guardado ni tan solo una gota de fuerza de cara a la etapa reina de mañana. Lo ha dejado todo encima de la bicicleta Jérôme Coppel, con lo cual está claro que va hoy en busca de la victoria. La última cuestecita con la que se encuentra Jérôme Coppel, sufrimiento por parte del también corredor de la G2R la Mundial, Michael Cherel, y por parte del equipo Lotto Soudal, Maxime Montfort. Tremenda la crono de Jérôme Coppel, el corredor galo, que ya encara el último giro que le va a conducir, le va a situar hacia esa corta recta final para cruzar la línea de meta. 20:16 tiene al alcance el colocarse en la primera posición, y yo creo que lo va a acabar consiguiendo. Si no lo consigue, va a estar muy cerquita. 20:26 se le va a escapar, pero por muy poquito margen de tiempo. 20:30, 72 a 66 centésimas de segundo siguen siendo Bob Jungels
y Chris Froome, primero y segundo respectivamente. Ahora se ha colado Jérôme Coppel en esa tercera posición. En cualquier caso, está cerrando, está firmando, está rubricando unas cronos sencillamente perfectas este corredor francés del equipo IAM Cycling. Jungels, Froome, Coppel, Moravito, Oaro, Genier, Ludvigsson, De Venins, Impi y Moser. Los 10 primeros tan solo separados por 29 segundos en la clasificación general provisional. Atención al australiano Damien Hawson, un hombre que lo pueden recordar por ser campeón del mundo en la categoría sub-23, aunque desde que dio el paso al profesionalismo no ha acabado de conseguir el nivel que tenía en esa categoría amateur, en esa categoría sub-23. Ha arrancado ya el oceánico del equipo Orica Green Edge cuando volvemos a esa parte de concentración con, entre otros, por parte del equipo Lampre, Luis Mengés, que va a arrancar en apenas unos instantes, y pendiente de también la salida de Tejay Van Garderen a las 5 menos 20. Volvemos con Rein Taaramäe, el estonio. Este año también ha corrido alguna que otra crono. El prólogo aquí en la Chaux de Fonds estuvo francamente bastante irregular, perdiendo bastantes segundos con Jon Izagirre, y también estuvo discreto en la crono de la Vuelta al Algarve el 19 de febrero, cuando fue 47º en Sagres, una crono un poquito más larga que la de hoy. En total 18 kilómetros para Rein Taaramäe. Esa medición, el pesaje de las bicicletas, son las 4:29. Los jueces que están evidentemente comandando las operaciones. Vamos ya con Gorka Izagirre, con el hombre que está también perfectamente encaramado en la clasificación general. Está 21º a 1:36 de Nairo Alexandre Quintana Rojas. El equipo Movistar, perfecto en este Tour de Romandía 2016. Un hombre que estuvo en los mejores en ese prólogo en la Chaux de Fonds, fue quinto a 8 segundos de su hermano, de Jon Izagirre. Volvemos con Gorka Izagirre en esa salida grabada que nos han ofrecido los trabajadores de la televisión suiza. Zona llana, zona para trabajar, para mover mucho desarrollo. También ha montado ese manillar de triatlón y esa rueda lenticular trasera Gorka Izagirre, buscando limarle tiempo al tiempo. Esta geometría perfecta que nos ofrece este plano trasero de la bicicleta de Gorka Izagirre, que ya negocia pasando rápidamente por esa rotonda. Incluso pueden alcanzarse velocidades de más de 50 kilómetros, aunque parece que aquí hay un poquito de viento frontal en esta parte exacta del recorrido. Mirando hacia adelante Gorka Izagirre, un hombre que no suele estar al máximo nivel en cronos como la de hoy, a diferencia de cronos más cortas como la del pasado martes, cuando arrancó en la Chaux de Fonds este Tour de Romandía 2016. A pesar de que no era antes un reconocido especialista contra el crono, sí es cierto que a partir de que consiguió la quinta plaza en la Vuelta a Polonia, pues empezó también a ganarse un nombre importante en el pelotón internacional al lograr esa muy buena prestación en esa Vuelta a Polonia del año 2014. Insistimos, acabó siendo quinto Gorka Izagirre. Esta es la parte de ascenso que les va a conducir hacia la carretera de Savès. Tiempo intermedio, ahí se va a establecer, kilómetro casi 9. Una crono, insistimos, un poquito más corta de lo habitual, pero en cualquier caso se asemeja bastante a las de las últimas ediciones. Es donde se encuentran con esas rampas importantes. En esta subida hay un desnivel total de 280 metros de ascensión y de descenso exactamente 251 metros. La parte más dura antes de llegar a ese kilómetro 9, la parte más dura con diferencia,
el estonio Rein Taaramäe, que está ya negociando estas curvas peraltadísimas a un ritmo de momento bastante regular. El corredor estonio del equipo Katusha, que aquí cuenta con Simon Spilak. Vamos con otro campeón de su país, con Pierre Roger Latour, el francés, que arranca aquí desde el pontón de salida. Una de las sorpresas en estas primeras plazas de la clasificación general. Volvemos con Gorka Izaguirre, el hermano de Jon Izaguirre, 21º a 1.36 en la clasificación general. Ha arrancado el francés, lo va a hacer a continuación el surafricano Luis Menges y acto seguido el español Rafael Valls, antes de que lo haga el americano Tejay van Garderen. Empieza ya a complicarse el camino hacia adelante, un poquito más trabado el avanzar de Gorka Izaguirre. En cualquier caso, pase lo que pase de aquí al domingo, puede sentirse muy orgulloso del trabajo individual y del trabajo colectivo del equipo Movistar Team, que tiene a gente muy bien colocada y que está luchando con el equipo Cannondale por hacerse con esa primera plaza en cuanto a la general por equipos del Tour de Romandía 2016. Una subida para arrancar bastante tendida. Después, en cuanto ya superan el kilómetro 5,5, es cuando se encuentra con una primera rampa rompedora. Hay otra rampa a continuación un poquito más tendida, un ligero descenso y después ya la rampa definitiva. Atención al corredor del equipo BMC Racing Team, lo dicho, va a arrancar en apenas unos instantes Tejay van Garderen, el americano de la formación BMC Racing Team, que recuerden que ayer perdió a su jefe de filas, a Richie Porte, una gastroenteritis que dejó fuera de combate al corredor australiano. De hecho, no acabó tomando la salida ayer con motivo de la segunda etapa en línea de Romandía 2016. Seguimos con Rein Taaramäe, esta parte ya final de la ascensión. La zona protegida por los árboles. El corredor estonio, el equipo Katusha, que aquí cuenta con Simon Spilak, con Maxim Belkov, con Egor Silin, con Anton Boreviev, con Ilnur Zakarin, que ayer recordarán fue descalificado después de ese sprint irregular en Morgins, barrándole el paso a Nairo Alexander Quintana Rojas, y eso acabó revertiendo la general en favor del colombiano, que además de vestirse de amarillo acabó también haciéndose con la victoria parcial de la etapa en Morgins. Gorka Izaguirre, terreno un poquito más llevadero por parte del corredor del equipo Movistar Team, que va, insistimos, mañana también a buscar la victoria de etapa en esa etapa reina, con final en esta ascensión al puerto de primera de Villars. Mañana 5 puertos de montaña, 2 de tercera y 3 de primera. Los de primera son el Col de Planches, el de Barboules y el de Barboules, con final en Villars, con lo cual va a ser un final de etapa impresionante. Vean cómo le cuesta ahí subir metro a metro a Rein Taaramäe, que yo creo que se va a dejar bastante tiempo con los hombres que siguen dominando la clasificación general. Este estonio, que tiene previsto correr Giro de Italia el próximo 6 de mayo, después Tour de Vuelta a Eslovenia, Vuelta a Polonia. Tiene bien perfilado su calendario competitivo Rein Taaramäe. No aparece de momento el Tour en sus opciones de futuro, ni tampoco la Vuelta a España, y tiene incluso previsto cerrar el año 2016 corriendo Lombardía. 11 victorias como profesional Rein Taaramäe, el corredor nacido en el año 1987, ya acercándose a ese casi kilómetro 9, el estonio, aunque le está costando mucho esfuerzo llegar hasta esta primera referencia intermedia importante. Ligero viento favorable a los ciclistas en esta parte final de la ascensión, una parte mucho más abierta, aquí buscando la parte más elevada de la crono de 15 kilómetros y 110 metros. Viento lateral en
unos instantes ligeramente favorable. Ahí se abre el plano y lo que le queda todavía por asumir. Vean, Froome, Coppel, Jungels, Devenyns y Boaro. 5 mejores tiempos en la parte intermedia y en meta Jungels, Froome, Coppel, Moravito y Boaro. Con lo cual cambios importantes en cuanto a este puerto no puntuable de montaña, y después de 6 kilómetros más cuando han habido cambios significativos. Ya empleándose a fondo Gorka Izaguirre del equipo Movistar Team. Ayer, por cierto, dijo Nairo Quintana que según su criterio Ilnur Zakarin había hecho una maniobra que los jueces consideran que no era para nada permitida. Él reconoció, Nairo Quintana, que Zakarin realmente le habría ganado de todas formas, pero que esa maniobra irregular, cerrándole el paso, le causó finalmente la sanción al ruso Ilnur Zakarin. Vamos con Rein Talamae. De hecho, se va a marchar lejos de los tiempos de Chris Froome, de Bob Jungels. Se deja casi 2 minutos y 3 segundos el estonio, que no está llevando a cabo una buena crono de momento. Vamos a ver si recupera sensaciones en esta parte un poquito más llevadera. Vamos ya de nuevo para ver la salida de uno de los hombres importantes de la carrera. Va a salir a las 5 menos 20. Es el americano. Aquí le pueden ver plano corto. Quedan poquitos segundos para que le den la salida a Tejay Van Garderen. Y acomoda su cuerpo en esa mejor posición aerodinámica. Atención al americano, ya concentradísimo para arrancar en este pontón de salida aquí en Sion. Silencio absoluto para ver la arrancada del americano, 16º de la general, a 1:06 de Nairo Alexander Quintana. 3 segundos, 2 segundos y 1 segundo arranca ya el estadounidense. Este equipo potentísimo, el equipo BMC Racing Team. Y atención, puesto que en este caso sí podría acabar consiguiendo un buen tiempo en ese kilómetro, casi 9 de recorrido. Este año ha corrido Tejay Van Garderen varias cronos. Recuerden que ganó incluso la crono de la Vuelta a Andalucía Ruta Ciclista del Sol en Alaurín de la Torre. Fue primero en la crono por equipos en Tirreno Adriático, en Lido di Camaiore. Llega Luis León Sánchez, también un poquito desfondado el murciano, que no ha encontrado el ritmo en la parte inicial y que aquí se va a dejar bastante tiempo con el luxemburgués Bob Jungels. Quizás pensando ya en la etapa de mañana, este fenomenal ciclista Luis León Sánchez, que cierra con 24:05 a más de 3 minutos y medio del luxemburgués Bob Jungels. El siguiente en partir va a ser el corredor suizo de la France de G, Sebastian Reichenbach, y después lo va a hacer Geraint Thomas. Este plano corto de Luis León Sánchez ya acabando con esas sensaciones un poquito irregulares aquí en Sion. Muchos implicados. Es el caso de Geraint Thomas, de Tejay Van Garderen, ya esperando esa cuenta atrás de los hombres más potentes del equipo Sky, que aquí ha perdido ya al británico Ian Stannard en el transcurso de la primera etapa. El siguiente en partir va a ser el suizo Sebastian Reichenbach del equipo La France de G. Otro suizo, mayoría de ciclistas suizos en la presente edición de esta carrera helvética del Tour de Romandía. Suiza compite con 14 ciclistas, 17 Francia, 16 Italia, 14 Suiza, 13 Bélgica, 12 Holanda y 11 España. Rusia y Estados Unidos están con 8 participantes. Vamos con Sebastian Reichenbach de la France de G, con Steve Moravito, los dos helvéticos que compiten en la formación francesa. También un prólogo bastante decepcionante por parte
de este corredor de la Française des Jeux, Sebastian Reichenbach. Estuvo bien, eso sí es verdad, en la crono del Criterium. Fue 18º en Porto Vecchio. Y en Tirreno, que también rayó a una buena altura al ser 18º en San Benedetto del Tronto. Es exactamente la 7ª crono individual que disputa el helvético Sebastian Reichenbach en esta temporada 2016. Ya en la parte final del recorrido, en este seguimiento aéreo, zona un poquito más para recuperar, para coger mayor velocidad, mayor potencia, para no castigar tanto al ácido láctico. Estas rotondas con las que se encuentran los corredores en el día de hoy, y pendientes de Enrico Gasparotto. Incluso se levanta de la bicicleta el jefe de filas del equipo Wanty Group Gubert, con el permiso de Fredrik Beuschelen y de Marco Minar. El dorsal 191, Enrico Gasparotto. Ya esperaban que volviera el buen tiempo los corredores, pero insistimos que mañana la cosa pinta francamente mal, aunque esperemos, toquemos madera, que la etapa reina pueda disputarse finalmente sin ningún tipo de contratiempos. Una larga recta en la que está ahora pedaleando Enrico Gasparotto, también veterano, 34 años de edad. Fue también de los que más arriesgó en ese prólogo del martes en la Chaux de Fonds, al ser 17º. También rozó una plaza de honor en la primera etapa en línea con final en Boudon, fue 8º. Vamos ya con el siguiente en partir, que no es otro que Geraint Thomas. Cuenta atrás 5 segundos para el integrante del equipo Sky. Geraint Thomas, el británico, otro fenómeno de la naturaleza. Geraint Thomas, capaz de cualquier cosa en el día de hoy. Estamos ya en la parte más interesante. El tiempo de Rein Taaramäe, que también va a ser bastante modesto, bastante discreto. Último giro, última curva para ya cruzar en apenas unos 50-60 metros la línea de meta. Acaba el estonio superando los 23 kilómetros por hora en el día de hoy, a 2:37 de Bob Jungels. Con el estonio ha entrado ya 125 corredores en la línea de meta. No hay bajas, hoy van a terminar la crono individual, un total de 149 corredores. Ayer varias bajas, hoy esperemos que no haya ninguna. Después de la polémica final, vamos con Enrico Gasparotto ya, últimos 70-80 metros. Se le ha marchado un poquito el tiempo en la primera parte del recorrido, en esa parte más dura, al transalpino del equipo Wanty Group Gubert. Ha brillado quizás un poquito más el equipo Roth, comparado con el Wanty Group Gubert de momento, en estas 4 etapas, contando el prólogo disputadas ya de la carrera helvética. 21:53-21 a casi un minuto y medio, a 1:23:15 de Bob Jungels. Siguiente en terminar será Damiano Caruso y el oceánico Damien Hawson. Atención a Tom Dumoulin, el corredor del equipo Giant Alpecin, que también es, conjuntamente con Ilnur Zakarin y con Nairo Alexander Quintana, un hombre que está capacitadísimo para ganar la crono aquí en Sion. De hecho, mucha gente apuntaba esta mañana de que si le hubieran permitido a Tom Dumoulin, al holandés del equipo Giant Alpecin, perfilar, dibujar la crono ideal para él, él estaría muy cerca de haber dibujado la crono de hoy aquí en Sion. Que puede ganar bastante tiempo en esta primera parte, a pesar de que es un hombre que también se está mostrando muy fuerte en las subidas. El tiempo de Damiano Caruso, el italiano del equipo BMC Racing Team, que va a superar por poquito los 21 minutos en la línea de meta. Termina el transalpino, se va a colocar entre los 20 primeros, 15º a 39 segundos, que no está nada mal, del luxemburgués Bob Jungels.
Sebastian Reichenbach ya en la parte final, con mucha rotonda, con mucho curveo, recorrido muy sinuoso en esta parte final. Está quedando la primera parte de la subida. En la parte inicial Sebastian Reichenbach, el suizo de la France de G. Ha salido después de TJ Van Garderen y antes que Geraint Thomas. Ahí arranca prácticamente la parte más exigente, este puerto de montaña no puntuable. Arrancan en el kilómetro 3 y poquitos metros, con lo cual son casi 5 kilómetros de ascensión, que no está nada mal en esta dura subida, con dos rampas muy marcadas en ese libro de ruta. Volvemos al pontón de salida, donde está el siguiente en partir, el polaco de equipo Tinkoff, Rafael Majka, que en la general está a 47 segundos, duodécimo de Nairo Alexander Quintana. Quedan por salir Formolo, Urán, Mollema, Roland, Spirac, Frank, Da Costa, Pinot, Ion Izagirre, Ilnur Zakarin y Nairo Alexander Quintana, por este orden. La sombra de TJ Van Garderen, que a diferencia de otros muchos corredores sí da la sensación de estar subiendo a un buen ritmo en estos primeros momentos de exigencia máxima en este puerto no puntuable de montaña. El equipo BMC Racing Team, que tan solo está brillando con TJ Van Garderen, 16º en la general. Damiano Caruso es el 23º. Después ya lejos, Brent Walter, Amael Moanart, entre otros hombres que teóricamente tenían que brillar un poquito más aquí en Romandía. Buena cadencia, buen ritmo, buenas sensaciones las que transmite TJ Van Garderen. Atención a Damien Hobson, este joven corredor que va a conseguir colocarse, esperemos que entre los 10 primeros. El ex campeón del mundo sub-23, finalmente un décimo a 30-46 de Bob Jungels. Termina, por lo tanto, esta joven ya realidad del ciclismo mundial. Y el siguiente en terminar tiene que ser Gorka Izagirre Insausti, el corredor guipuzcoano del equipo Movistar Team de la escuadra telefónica. Termina Damien Hobson. Este año está rindiendo mejor que nunca, además de también escalar mejor que nunca. Tom Dumoulin, el holandés del equipo Giant Alpecin. De hecho, no se adivina, no se atisba ningún punto débil de Tom Dumoulin en esta crono aquí en Sion. Se defiende bien en la parte llana, sube francamente bien, desciende muy bien, con lo cual es un hombre muy hábil en los descensos abiertamente técnicos, y eso pues acaba de configurar un perfil casi ganador por parte del holandés Tom Dumoulin. Vamos de nuevo con Sebastian Reichenbach, el suizo de la France de G. Ya encarando esta larga recta hacia arriba, larga cuesta hacia arriba, casi 5.000 metros de ascensión. También, al igual que TJ Van Garderen, buenas sensaciones iniciales por parte del corredor helvético Steve Moravito de la France de G, agarrándose al manillar convencional en esta parte de brutal castigo. Gorka Izagirre puede marcharse bastante contento de la crono aquí en Sion. Se va a colocar ahí luchando por ser de los 30 primeros. 30º Gorka Izagirre a 1:03.93 de todo un Bob Jungels. Buena crono de Gorka Izagirre, de momento a la espera de que lleguen los grandes favoritos a la victoria final. Movistar, que está demostrando ser, conjuntamente con Sky, las escuadras más fuertes de Romandía 2016. El holandés Wilco Kelderman. Siguiente punto informativo por parte de la televisión suiza. En cuanto curveo, cuánta trampa, paso por la pancarta de último kilómetro para Wilco Kelderman, del equipo Lotto NL Jumbo. Está a punto de terminar la primera batalla
que acabó dándole malos resultados en el prólogo. Buenas prestaciones en Amstel y en Flecha Balón. Antes compitió en la Vuelta al País Vasco, fue 10º en la general, luchando incluso por ser de los mejores en la clasificación de la montaña, y rozó la victoria en la etapa con final en Amurrio, Barambio. Acabó siendo segundo. Segundo año con el equipo Lotto en el Jumbo para Wilco Kelderman, también, que va a cerrar una buena crono individual. Muy buena para él. Con lo cual se va a colocar también entre los 20 primeros, muy posiblemente, Wilco Kelderman. 21-15-25 a 45 segundos de Bob Jungels. El siguiente va a ser el francés Pierre-Roger Latour. Vamos con Rigoberto Urán, el colombiano del equipo Cannondale Pro Cycling Team, que ayer se mostró muy ambicioso. No acabó de rematar el trabajo en la ascensión a Morgins. En cualquier caso, Rigoberto Urán es un hombre que cada vez va ganando más crédito en las pruebas individuales. Ayer estuvo entre los mejores, al igual que TJ Van Garderen, que está ya encarando la parte más, insistimos, complicada de esta ascensión que han colocado los mentores del Tour de Romandía en esta parte intermedia del recorrido, en este perfil abiertamente típico de una etapa individual del Tour de Romandía. Buenas sensaciones del americano, muy buenas, se está subiendo un buen ritmo, de nuevo agarrándose a ese manillar convencional. TJ Van Garderen, sigue ligeramente más levantado. Ahora cambia de maniobra, de posición TJ Van Garderen. Este perfil un poquito más alto por parte del ciclista norteamericano, que va a conseguir uno de los mejores tiempos, se lo he dicho. Daba buenas sensaciones el americano y va a acabar corroborándolo. Un hombre que también puede defenderse muy bien en ese descenso técnico que viene a continuación, con lo cual podría intentar meterse, ¿por qué no?, entre los 5 o 6 primeros momentáneamente. A punto ya de obtener esa referencia intermedia TJ Van Garderen, cuarto a 11 segundos y 61 centésimas de Chris Froome. Empieza ya el descenso, empieza la parte más llevadera, aunque con bastantes curvas de por media. Por delante todavía bastantes kilómetros hasta la línea de meta. Carretera ancha, perfectamente asfaltada, nada rugosa, sino todo lo contrario. Posición aerodinámica de TJ Van Garderen, intentando, insistimos, disminuir esa resistencia al viento. Una importante prueba contra el reloj. Habitualmente solían colocarla en la parte final de las últimas ediciones del Tour de Romandía, pero en esta ocasión ha sido colocada, ubicada de forma estratégica entre la etapa ayer, la segunda por importancia con final en Morgins, y la etapa reina de mañana, con lo cual tenemos aquí un tríptico espectacular de etapas con 2 finales en alto, en primera categoría, en puertos de primera, y una crono importantísima de por medio. Tom Dumoulin, el corredor del equipo Giant Alpecin, que también dan esas buenas sensaciones, al igual que Geraint Thomas. Hay mucha gente, mucho público, en un día en el que el sol sigue brillando, 15-16 grados centígrados, y Geraint Thomas, que está buscando también buenas sensaciones. El corredor británico del equipo Sky va a correr Vuelta a Suiza en junio y después el Tour de Francia. No va a estar en el Giro de Italia. Fue cuarto en ese prólogo en la Chaux de Fonds, de casi 4 kilómetros. También estuvo entre los mejores ayer, entre los 20 mejores en Morgins. Fue el 19º. Vamos con Sebastian Reichenbach, también acercándose a esa referencia, ya sobrepasada la parte más exigente del recorrido. Se queda en ese buen crono intermedio a 17 segundos de Chris Froome. La curva para intentar no pasarse
de la carretera y empezar ya ese descenso a tumba abierta. Geraint Thomas, volvemos con el británico del equipo Sky, y agazapándose, casi arremolinándose todo su cuerpo en el manillar de triatleta. Geraint Thomas, he dicho, tiene previsto correr el Tour de Francia, hombre ganador de la París-Niza. Volvemos a la puerta de salida con Simon Spilak, Mr. Romandía. Simon Spilak, que va a arrancar a continuación. Uno de los mejores en este tipo de etapas, en esta clase de cronos individuales. En 2015 rayó a un gran nivel en las cronos de Romandía, donde fue segundo, en Lausana, y de Suiza, donde fue segundo en Berna. Tejay van Garderen, ahí va el americano, lanzadísimo a casi 95, a casi 100 kilómetros por hora. Una auténtica barbaridad. Tom Dumoulin, uno que baja, otro que sube, y el holandés del equipo Giant Alpecin, que también es verdad apuntar de que ayer sufrió algunos problemas estomacales, lo que le podría acabar pasando factura en el día de hoy. Podría incidir en el resultado del holandés Tom Dumoulin, que está a punto de saber el tiempo de paso, al igual que el británico Geraint Thomas. Todavía terreno de ascenso para el integrante del equipo Sky, que ya tiene ahí en la cercana lontananza la opción de saber ese tiempo intermedio. Cabeceando Geraint Thomas, el británico, hombre corpulento, casi 1,85 m de estatura, peso ideal 70-71 kilos. Va a marchar ligeramente el tiempo al británico, se va a quedar a más de medio minuto, a casi 45 segundos de Chris Froome, a 42-75 del británico. De momento, esa batalla en favor del jefe de filas de la formación Sky. El siguiente en pasar por aquí va a ser Tom Dumoulin, el holandés, y a continuación Rafael Majka. Imágenes aéreas precisamente de Tom Dumoulin, que ha salido 2 minutos más tarde que Geraint Thomas, que da la sensación de ir un poquito mejor que el británico, escalando de forma regular, de forma compasada, casi de forma diapasónica. Tom Dumoulin, estamos pendientes de que haya superado esos problemas estomacales en el día de hoy. Recordarán esa victoria excelente en 2015 en la crono del País Vasco, en Haya, una etapa mucho más dura que la de hoy, con lo cual hoy podría acabar consiguiendo un excelente resultado Tom Dumoulin, un hombre muy hábil técnicamente bajando. Lo van a poder comprobar en ese descenso que va a negociar en apenas unos segundos tan solo. Va a estar ahí, va a estar ahí. Decíamos que las sensaciones eran muy buenas y lo va a acabar corroborando. Incluso podría acabar consiguiendo el mejor tiempo, luchando con Chris Froome, y lo acaba de conseguir por 1 segundo y 59 centésimas Tom Dumoulin, que se coloca primero. Y ahora a bajar, una también situación que le viene como anillo al dedo a Tom Dumoulin. Tejay van Garderen va a estar entre los mejores, pero no va a poder con el tiempo de Bob Jungels, ni con tampoco el registro final de Chris Froome. Acaba el americano, se levanta de la bici, último esfuerzo, 20:46:85. Sexto, Tejay van Garderen. Recuerden que debe de acabar de salir Matías Frank, con lo cual quedan por tomar la salida Luis Faría da Costa, Thibaut Pinot, Jonis Aguirre, Ilnur Zakarin y Nairo Alexander Quintana. Aquí dan una mejor media de 44.5. Vamos con el suizo Matías Frank, el siguiente que toma la salida. Sexto en la general, a 37 segundos de Nairo Alexander Quintana, el corredor del equipo IAM Cycling, que aparentemente no estaría en ese grupo de grandes candidatos a la victoria, pero en cualquier caso es sexto en la general. Descenso maravilloso, impecable de Tom Dumoulin. Está volando encima de la bicicleta. Es un hombre que se mueve como pez en el agua en estas situaciones. El corredor holandés del equipo Giant Alpecin ha ganado tiempo en esa primera parte, también ha ganado tiempo en la subida, y aquí a partir de ahora a poner en juego todo su gran potencial en terreno de descenso, en terreno mucho más de recuperación.
sin apenas pedalear, posición aerodinámica, siguiendo esa línea blanca en la parte izquierda del asfalto, Tom Dumoulin. Vamos ya con el siguiente en terminar, Sebastián Reichenbach, que también va a cerrar una crono francamente muy buena, ¿eh? El corredor de la Française des Jeux, el dorsal 76, el suizo Sebastián Reichenbach se va a colocar, al menos así lo espera, entre los 10 primeros. 20.54, décimo exactamente. El corredor que, al igual que Steve Moravito, compite en casa. Se están apretando mucho los tiempos en esta parte más interesante de la clasificación general. Y ahora pendientes de la llegada del británico del equipo Sky, Geraint Thomas. Buscando aire, el suizo de la Française des Jeux, Rafael Majka, el equipo Tinkoff Saxo. El polaco del equipo Tinkoff Saxo se deja casi 30 segundos, 30 segundos, que es mucho tiempo. Majka es el 12º de la general a 47 segundos de Nairo Alexandre Quintana Rojas. Mejor tiempo para Tom Dumoulin, 14.42.91. Vamos ya con el siguiente en partir, que no es otro que el corredor francés de la Française des Jeux, Thibaut Pinot. Cuarto en la general a 32 segundos de Nairo Alexandre Quintana. Thibaut Pinot, el francés, que ayer estuvo francamente muy ofensivo, muy ambicioso. Un hombre que lo recordarán los que sigan abiertamente el ciclismo. En sus primeros años perdía mucho tiempo en las pruebas individuales, pero ahora ese discurso ha cambiado de forma radical. Este año 2016 ha ganado la crono en Criterium, una crono de 7 kilómetros en Porto Vecchio. Aquí fue a 11º en el prólogo en la Chaux de Fonds. Está también siendo gran protagonista en las diferentes cronos que ha disputado en este ejercicio 2016 Thibaut Pinot. Después saldrá Johnny Zaguirre, 2 minutos más tarde Ilnur Zakarin, y a las 5:10 el corredor colombiano Nairo Alexandre Quintana Rojas. A las 5:10 exactamente arranca Thibaut Pinot, el cuarto en la clasificación general. Arranca el francés. Volvemos ya a la plena carretera. Larga recta para arrancar, para buscar ritmo, para buscar buena cadencia. También ha montado manilla de triatlón, rueda lenticular trasera Thibaut Pinot, que hoy lo va a hacer casi con total seguridad bastante bien aquí en Sion. Vamos con Geraint Thomas, un poquito ahí deslavazado, tanto irregular el ritmo que le hemos visto a Geraint Thomas, al británico del equipo Sky, que se va a marchar por encima de los 21 minutos y 15 segundos. Y por detrás, recortando diferencias, Tom Dumoulin, al que podemos ver, creo que desde el aire, efectivamente es el holandés del equipo Giant Alpecin, que recordarán ha conseguido el mejor tiempo, 14.42 en ese casi kilómetro 9. Tom Dumoulin, el holandés, que ha brillado en las últimas grandes competiciones en las que ha competido, y va a conseguir un tiempazo, va a conseguir un tiempazo, un tiempo de ensueño. Se va a colocar con bastante margen de maniobra en la primera plaza Tom Dumoulin. Hace buenos los pronósticos el holandés y se coloca primero, arrebatándole la primera plaza a Bob Jungels en 6 segundos y 72 centésimas. Ha bajado realmente muy bien Tom Dumoulin, lo ha hecho casi todo bien, casi de forma perfecta, casi de forma inmaculada. A esa media que ha rozado los 44 kilómetros y medio, ya dejando atrás esos problemas estomacales. Thibaut Pinot empieza ya el terreno a complicársele al francés, a pesar de que yo creo que ha arrancado tan bien como Tom Dumoulin. Sabe que hay mucho en juego el francés Thibaut Pinot, el jefe de filas de la Française des Jeux, que después de aquí correrá Criterium y Tour de Francia. Ya el año pasado ganó una de las etapas del Tour de Francia. Dumoulin, Jungels, Froome, Coppel, Moravito, Boaro, Van Garderen, Genier, Ludvigson y De Benins. Froome de momento tercero a 7 segundos.
Copel cuarto y Van Garderen séptimo a 23 segundos del nuevo líder Tom Dumoulin. Vamos ya con Mr. Romandía, Simon Spilak, uno de los grandes especialistas en este tipo de orografía complicada. Ayer sufrió, también es cierto, un poquito más de la cuenta en esa ascensión final a Morgins. Recuerden que durante las primeras semanas de primavera estuvo enfermo, guardó cama, y que aquí está buscando ese punto álgido de forma física. A pesar de esas condiciones complicadas de la lluvia, acabó cerrando buen prólogo. Vamos con Nairo Alexander Quintana Rojas, el colombiano, el maillot amarillo de líder, ayer ganador en Morgins, y este es su gran rival, el ruso Ilnur Zakarin, que arranca en ya mismo. A las 5:08 arranca Ilnur Zakarin. El duelo que está ya casi abierto entre Ilnur Zakarin y Nairo Quintana. Vamos con Thibaut Pinot. Hoy el terreno para ganar velocidad, para ganar potencia, para mover un buen desarrollo, para jugar abiertamente con el plato grande. Ahí va Thibaut Pinot, ya va a terminar Rafael Majka, el corredor del equipo Tinkoff Saxo, el polaco, que se va a marchar un poquito en cuanto al tiempo final. Va a superar los 21 minutos. Rafael Majka, 21:06, a casi 45 segundos de Tom Dumoulin, que ha barrido a todo el mundo de momento. Siguiente terminal va a ser Davide Formolo, el hombre que lidera la clasificación general de jóvenes aquí en Romandía 2016. Este año se disputa en la cuarta jornada, previo a la etapa reina, esta prueba individual. Una etapa decisiva, temporada a temporada. Vamos ya con Nairo Quintana, con él se va a cerrar esta fase larguísima de salida, que ha contado con exactamente 149 corredores en el día de hoy. Ayer ganó la etapa, se enfundó ese maillot amarillo de líder y arranca Nairo, que cerró también un excelente prólogo. Hombre que ha mejorado mucho en la prueba contra el reloj. Recordarán esa excelente crono completamente llana en la pasada edición de la Vuelta Ciclista España. En Burgos fue sexto. Y aquí buscando también intentar ganar confianza después de esa segunda plaza que consiguió en la crono en la Vuelta al País Vasco en Eibar, en esa sexta última etapa, con un perfil que le venía francamente muy bien, con un descenso técnico y una subida un poquito más dura que la que estamos viendo hoy aquí en el Tour de Romandía 2016. Arranca Nairo Alexander Quintana Rojas, que mantiene 18 segundos con Ilnur Zakarin en la clasificación general. Hay que estar a punto de llegar a meta Davide Formolo, al igual que Rigoberto Urán y al igual que el holandés Bauke Mollema. Pero muy posiblemente, si no consiguen buenos tiempos, se van a centrar en Thibaut Pinot, Johnny Zaguirre, Ilnur Zakarin y Nairo Alexander Quintana Rojas. Midiendo bien los esfuerzos, el ciclista colombiano está encaminando de forma más que correcta ese camino hacia el Tour de Francia. Buen rodar, buena cadencia, muy regular por parte del colombiano, en este maillot amarillo que espera vestir en los Campos Elíseos de París el próximo mes de julio. Tom Dumoulin, el líder de momento de la carrera, que ya marcó el mejor tiempo intermedio, 14:42. Volvemos con Nairo Quintana, que al menos inicialmente da esa sensación de estar rodando a un muy buen ritmo para buscar ritmo de ascensión, a esos casi 5 kilómetros de subida. Con este Rigoberto Urán, está ya terminando el colombiano. El equipo Cannondale Pro Cycling Team, zona completamente llana, también mover ese desarrollo grande el colombiano. Ayer, insistimos, no acabó rematando el trabajo después de colocarse entre los mejores en la parte final de la ascensión a Morgins.
Ya encarando los últimos metros el colombiano, con lo cual mucho colombiano ahora en la carretera. Nairo Quintana, Rigoberto Urán. Vamos con Simon Spila, que también va a conseguir un buen tiempo, muy buen tiempo. Cerquita de Tom Dumoulin, cerquita de Bob Jungels, cerquita de Chris Froome. En cualquier caso, Simon Spila, que está reencontrándose con su mejor momento de forma después de esa enfermedad que le apartó de buenos resultados en las primeras semanas de esta presente primavera. Se coloca noveno a casi 20 segundos de Tom Dumoulin. Se le va a escapar, sin embargo, la opción de colocarse entre los tres primeros. Volvemos con Rigoberto Urán, creando esa zona más protegida por los árboles a ambos lados de la calzada del asfalto. Y esperemos, aunque mucho nos tememos, que mañana va a ser un tiempo completamente diferente al de hoy. Tiempo también discreto por parte de Rigoberto Urán, que termina aquí. Último giro para el colombiano del equipo Cannondale. Va a estar rozando los 22 minutos, poquito menos, 21:50 largos para Rigoberto Urán. 21:52, 21:53:14, casi 1,5 de Tom Dumoulin. Quedan por terminar Mollema, Roland, Spilak, Frank, Rui Faria da Costa, Thibaut Pinot, Ion Izagirre, Ilnur Zakarin y Nairo Alexander Quintana. Vamos a ver si nos dan más referencias intermedias. Recuerden esos 20 segundos de retraso de Simon Spilak. Vamos con Matías Frank, el sexto en la general, a 37 segundos de Nairo Alexander Quintana Rojas. Ese viento que marca también la ascensión en el día de hoy. Viento ligeramente favorable de culo, viento trasero, que puede también revertir positivamente en favor de Matías Frank del equipo IAM Cycling. Aquí 14:42 el tiempo de Tom Dumoulin. No está mal, no está mal Matías Frank en esta ya parte final de la ascensión. Pasando los 15 minutos Matías Frank, ayer bastante fuerte, luchando mano a mano con Quintana y con Ilnur Zakarin. Dijo incluso que ganó en mucha confianza después de recuperarse después de ese gran esfuerzo con esa ascensión final a Morgins. Agradeció abiertamente el trabajo de sus compañeros de formación, que le colocaron en la mejor posición en la parte final, en las dos últimas ascensiones. Pero se mostró un tanto decepcionado al no poder seguir el ritmo final de Zakarin y de Quintana. Vamos ya con Ion Izagirre, que fue el primer líder del Tour de Romandía al ganar el prólogo de la Chaux de Fonds, y que hoy también puede, ¿por qué no?, conseguir un resultado más que esperanzador. Está atravesando uno de los mejores momentos más dulces de su carrera profesional. Un hombre al que es extraño verle fuera de un top 10 en pruebas de estas características, como esta crono de Romandía. De hecho, en 2015 estuvo con los mejores en la prueba individual en la Vuelta al País Vasco, con un perfil más o menos similar al del día de hoy. Vamos con Nairo Quintana, el colombiano, ya empezando a exigirse un poquito más. Está empezando a sudar el colombiano, el jefe de filas del equipo Movistar Team, que ayer demostró ser el corredor más potente de la carrera, mostrándose muy optimista, intentando hoy no perder demasiado tiempo. De hecho, si hoy sale como líder Nairo Quintana, mañana tendrá una ocasión clara y contundente, rotunda, de acabar de cantar la general en su favor. Vamos ya con el suizo Matías Frank, sexto en la general, insistimos, del equipo IAM Cycling, ya en terreno de descenso Matías Frank. Vean qué ancha, qué amplia la carretera, qué bien asfaltada, buscando de nuevo el centro de la ciudad de Sion y bajando a casi 95 kilómetros por hora, volando Matías Frank. Aquí no es necesario evidentemente pedalear, hay que buscar una única unidad entre ciclista y bicicleta, y lo está consiguiendo claramente Matías Frank.
que se está gustando. Vaya imagen tan bonita, tan espectacular. Ese sonido de la rueda lenticular trasera. Vean cómo vibran las zapatillas de Matías Frank. Una imagen sencillamente bella, bella, espectacular. Y acercándose al último kilómetro, el corredor del equipo IAM Cycling, Matías Frank. Ahí va a tener que apagar un poquito ese ímpetu. Hay alguna rotonda de por medio antes de llegar a esa pancarta de último kilómetro, de los últimos 1000 metros. Ya han terminado por lo consiguiente Bauke Mollema. Vamos con Thibaut Pinot, que va a marcar un tiempo extraordinario, un tiempo sensacional francés. No nos habíamos equivocado al apuntar desde que los primeros kilómetros daban unas muy buenas sensaciones por parte de Thibaut Pinot, que se va a colocar claramente en la primera plaza por 10 segundos a esa media altísima, superando incluso los 37 kilómetros por hora. 14:42:91. Mejor tiempo para Thibaut Pinot. Simon Spilak. Se le ha escapado un poquito el tiempo en esta parte final. Sin embargo, va yo creo que a mostrarse satisfecho después de esa enfermedad sufrida en las últimas semanas. 13º a 35:76 de Tom Dumoulin, que tiene que estar un poquito más nervioso después de percatarse de esa excepcional primera parte del francés Thibaut Pinot. Quedan por terminar Matías Frank, Rui Faria da Costa, Thibaut Pinot, Johnny Zaguirre, Ilnur Zakarin y Nairo Alexander Quintana. Vamos con Ilnur Zakarin. Ese cabeceo ya habitual por parte del ruso. Ayer en ese tete-a-tete, en ese mano a mano con Nairo Quintana. Estuvo sensacional en Lieja-Bastogne-Lieja. Aquí en Romandía en 2015 firmó la crono de su vida. Estuvo a punto de ganarla y tan solo un pinchazo cuando ya había coronado la parte más complicada en Lausana le impidió acabar ganando la crono final de Romandía 2015. Comparativa entre Nairo Quintana y Ilnur Zakarin. Zakarin ya llegando a la parte más elevada. Ese desnivel ya ganado de 280 metros. Y vamos con Thibaut Pinot. Imágenes aéreas para el hombre que está con estos 14:32, no 14:42 como decía ese rótulo. 14:32 mejorado en poco más de 10 segundos el tiempo parcial de Tom Dumoulin, del holandés del equipo Giant Alpecin. 10 segundos que son mucha diferencia. Y está volando también, está bajando como un avión supersónico Thibaut Pinot, pedaleando, a diferencia del que hemos visto anteriormente el corredor Matías Frank, que ya está terminando. Buena crono para el corredor del equipo IAM Cycling, buena crono. Le va a escapar quizás la opción de colocarse entre los 10 primeros, rozando los 21 minutos. Matías Frank ya duodécimo, 13º, 15º a 36 segundos de Tom Dumoulin. Siguiente en terminar, Rui Faria da Costa, el portugués del equipo Lampre. Pendientes del paso de Ilnur Zakarin por ese kilómetro 8 y 980 metros. No tenemos referencias internas. Y de momento continúa en meta el mejor tiempo para el corredor Tom Dumoulin, pero Thibaut Pinot que debe estar muy cerca. Johnny Zaguirre, al que se le va a escapar un poquito el tiempo, pero va a estar entre los mejores. El sexto, Johnny Zaguirre, a 19:36 de Thibaut Pinot. Buena crono, buena corro para el guipuzcoano. Muy buena crono para el corredor del equipo Movistar Team. Vamos ya con Thibaut Pinot, el francés de la France de G, ya llegando, encarando sus últimos golpes de pedal. Bueno, qué crono tan bonita la del francés, que tiene que negociar muy bien estos 10 segundos con Tom Dumoulin, que es de los mejores especialistas bajando estos puertos en una prueba individual. Y el holandés Tom Dumoulin, que ve francamente complicada la opción de que siga en esa primera posición. Ilnur Zakarin, el ruso, cabeceo continuo, muy regular. Nervios los que está transmitiendo Ilnur Zakarin. Corredor espigado, muy fino,
14:32. Va a estar en tiempos de los mejores. En tiempos de los mejores. Quizás aquí Nairo Quintana pueda arrebatarle algún que otro segundo a Thibaut Pinot y a Ilnur Zakarin, pero vamos a ver qué tal negocia el descenso el colombiano de equipo Movistar Team. Pasa quinto Zakarin a casi 13 segundos de Thibaut Pinot. 14:45:60. 14:45:60 para Ilnur Zakarin. Termina Rui Faria da Costa, el corredor del equipo Lampre, el portugués del Lampre Mérida, el jefe de filas de la formación italiana. 20º a 43:17. Y atención a Thibaut Pinot, que viene como un auténtico tiro, como una auténtica exhalación. Mejor tiempo intermedio y muy posiblemente mejor tiempo en la línea de meta para el francés de la Française des Jeux. Aquí le pueden ver cómo se está empleando a fondo, Lo está dando todo, está dando el 100%, casi el 200% Thibaut Pinot. Ligero cabeceo, pero línea muy recta, muy continuada, con lo cual está firmando una crono casi inmaculada Thibaut Pinot. Cómo ha cambiado, de cuando empezó como ciclista profesional. Perdía muchísimos minutos, muchísimo tiempo, pero hoy en día está demostrando, después de ser 11º en el prólogo el pasado martes, que está en un nivel de forma excepcional. Y ahí es nada, se va a colocar en la primera posición. Le metía 10 segundos y poco más a Tom Dumoulin. Le quedan 60-70 metros. El tiempo va a estar cerradísimo. Baja mejor, evidentemente, Dumoulin que Thibaut Pinot, y eso va a acabar constatándose en el prólogo, en el tiempo final, pero va a acabar ganando Thibaut Pinot con 1 segundo y 54 centésimas sobre Tom Dumoulin. 8 segundos y medio, casi más lento Thibaut Pinot en el descenso que Tom Dumoulin. Thibaut Pinot, que podría ganar una posición en la clasificación general, podía encaramarse a la tercera plaza a expensas de lo que haga finalmente Ion Izagirre, que va a ser el siguiente en cruzar la línea de meta. Se va a colocar Nairo Quintana, segundo a 7:47. Lo decíamos, Nairo podía recuperar algún segundo con Ilnur Zakarin, le mete casi 5 segundos, un poquito más de 5 segundos a Ilnur Zakarin. Importante la primera parte de Nairo Quintana, que hoy va a tener que emplearse muy bien, no cometer ni tan siquiera un mínimo error en este terreno que lo ha conducido de nuevo hacia Sion. Hay un desnivel ahora de 251 metros de aquí a la línea de meta, con lo cual Nairo está también firmando una crono muy regular, sabiendo de que mañana tiene ante sí la gran ocasión de acabar de sentenciar la general en su favor. Segundo mejor tiempo para Nairo Alexander Quintana Rojas, que está bajando también a las mil maravillas. Ilnur Zakarin pasó con 14:45, Quintana con 14:40. Esas centésimas de segundo que pueden seguir bailando. En cualquier caso, está siguiendo ahí cabeceando, un poquito atrancado Ilnur Zakarin. Muestra síntomas de un tanto nerviosismo el ruso del equipo Katusha, que insistimos el año pasado firmó aquí en Romandía la crono de su vida. Ahí se arremolina encima de la bici, buscando no frenar ese ritmo de descenso. Sexto a 12 segundos de Thibaut Pinot en ese kilómetro 8 y 980 metros. Hay que arriesgar, no le queda otra a Ilnur Zakarin. Aunque mañana podríamos ver otro capítulo abierto entre Quintana y Zakarin. Ahí incluso se ha salido ligeramente del centro del recorrido. Tiempo en meta para Thibaut Pinot. Y llega ya Ion Izagirre. Ha cerrado una muy buena crono. Buena crono, ha bajado muy bien, demostrando que está en un momento excelente de forma. Se va a colocar claramente entre los 10 primeros el guipuzcoano del equipo Movistar Team. Sexto a 17:50. Enorme crono a tan solo 17 segundos y medio de Thibaut Pinot. Enorme Gorka Izagirre, y enorme todavía mejor Ion Izagirre. Quedan tan solo por llegar Ilnur Zakarin y Nairo Alexander Quintana Rojas. Imágenes de Sion. Vamos ya con el ruso
Ilnur Zakarin ya en terreno todavía de descenso, pero con mucho curveo. Bifurcaciones a derecha, a izquierda, alguna que otra rotonda. Van a alcanzar velocidades que superan los 44 kilómetros por hora. Está arriesgando en este descenso, está arriesgando a Ilnur Zakarin, que ya ve al fondo casi los últimos metros que afrontar a partir de ya mismo. Recuerden, Jon Izaguirre sexto en la meta. Tiempo provisional en la línea de llegada por parte del Guipuzcoano, del equipo Movistar Team. Ilnur Zakarin. Diferente el modo de progresar, de avanzar metros, el de Ilnur Zakarin comparado con el de Nairo Quintana. Al empezar su carrera como pro ya demostró ser un enorme especialista en pruebas individuales. Ahora ha perdido peso, pero está demostrando que está a un nivel también espectacular. En cualquier caso, el gran beneficiado puede ser el día de hoy Nairo Quintana. Termina Ilnur Zakarin 20:38, 20:38:83, sexto a 17:03 de Thibaut Pinot. 20:38:83, 20:38:83, y tan solo queda por llegar, por pisar la meta, el maillot amarillo de líder, el colombiano Nairo Alexander Quintana Rojas, que le sacaba poco más de 5 segundos a Ilnur Zakarin. En ese punto intermedio está bajando francamente bien Nairo Quintana, que pasó a 7 segundos de Thibaut Pinot, que lo tiene francamente muy bien para acabar ganando esta crono aquí en Sion. Una fantástica prestación por parte del colombiano, que está en una temporada prácticamente de ensueño, una temporada de ensueño la del colombiano. Zakarin sexto, cae a la séptima plaza Jon Izaguirre, y a expensas de lo que acontece en relación a Nairo Alexander Quintana Rojas. Y acercándose al último kilómetro, el colombiano, ahí abrigado por algún que otro espectador que sigue atentamente las evoluciones del ciclista suramericano. La victoria no se le va a escapar muy posiblemente a Thibaut Pinot, al francés. Y Nairo Quintana, que pone aquí toda la fuerza a tan solo 300 metros de meta. Vamos a ver si nos ofrece el tiempo. Atención al tempazo de Nairo Alexander Quintana. 20:21, va a estar cerquita de Thibaut Pinot, pero el francés se va a hacer con la victoria. Nairo Quintana, recuerden, Zakarin, que ha estado peor que Nairo Quintana. 20:27, 20:28, 20:30. Le va a meter algún que otro segundo Nairo Quintana. Ilnur Zakarin, sexta plaza para Nairo Alexander Quintana, que da un paso hacia adelante de cara a salir como líder mañana en esa ascensión final al puerto de primera categoría de Villars, después de casi 175 kilómetros de recorrido. Victoria para Thibaut Pinot, para el francés de la France de G. Extraordinario el ciclista galo, 11º en el prólogo, y hoy ha mejorado considerablemente al ser primero aquí en Sion. Thibaut Pinot, 25 años este año, corrió la crono en la Estrella de Bessèges, fue segundo en Alé, fue 12º en la crono de la Vuelta al Algarve, fue 19º en la crono de Tirreno Adriático, ganó la crono de Porto Vecchio del Criterium Internacional, y aquí lo pueden ver como Nairo Quintana le ha metido exactamente 8 segundos a Ilnur Zakarin. 8 segundos a Ilnur Zakarin, con lo cual Nairo va a disponer de 26 segundos de forma oficiosa sobre el ruso del equipo Katusha. Pinot a 2 segundos Dumoulin, a 9 Jungels, a 9 Froome, a 9 Coppel y a 9 Nairo Quintana, 17 Zakarin, Jon Izaguirre octavo a 18, Steve Moravito noveno a 22 y Manuel Boaro décimo a 25 segundos. El ganador Thibaut Pinot, que repite éxito después del conseguido en Criterium Internacional. Una crono de 7 kilómetros en Porto Vecchio. Ahí acabó imponiéndose el 26 de marzo en esa etapa a Jérôme Coppel
a Alexander Genier, a Moreno Moser y a Jean-Christophe Perot, entre otros. Vamos a ver si nos dan ya la general, cómo queda configurada después de esta crono sensacional, con Thibaut Pinot, con Bob Jungels, con Nairo Quintana, con Johnny Zaguirre, con Ilnur Zakarin. Todos han estado rayando a un enorme nivel. Además, el sol que sigue acompañando al público y a los ciclistas en el día de hoy. Quedan 2 capítulos por dilucidarse en este Tour de Romandía 2016. Mañana la etapa con muchos puertos de montaña, 2 de tercera, 3 de primera, y el próximo domingo, con un ligero cambio de horario, etapa final, quinta en línea entre Olón y Genève, de casi 180 kilómetros de recorrido, con 2 puertos, los 2 de tercera categoría, los 2 colocados muy lejos de la línea de meta. Se han resuelto muchas incógnitas en el día de hoy. Thibaut Pinot se ha impuesto aquí en Sion, con lo cual, decíamos en ese discurso inicial, un hombre que cuando arrancó como ciclista profesional tenía una asignatura pendiente con motivo de las cronos individuales, pero que a día de hoy está demostrando estar entre los mejores del mundo. Thibaut Pinot, el francés, que va a aparecer en esas posiciones de podio, y la general con Thibaut Pinot segundo a 23 segundos, Ilnur Zakarin tercero a 26, Johnny Zaguirre cuarto a 29, Tom Dumoulin quinto a 50, y a más de un minuto Matías Frank, Simon Spirac, Rui Faria da Costa, Tejay Van Garderen y Rafael Majka. Y porque no está aquí Chris Froome, porque ayer el británico del equipo Sky acabó perdiendo más de 17 minutos. El equipo Movistar con Johnny Zaguirre y con Nairo Quintana, protagonistas en el día de hoy aquí en Sion. Esta etapa colocada antes de la etapa reina de mañana. Thibaut Pinot, victorioso en 2 etapas del Tour de Francia. Ganó la general este 2016 del Criterium Internacional, un hombre que pisó el podio en los Campos Elíseos del Tour de Francia en 2014. Ya ganó una etapa en Romandía en 2015, la que terminó en Champelat y que arrancó en Friburgo. La quinta etapa con victoria por delante de Ilnur Zakarin, Romain Bardet, Nairo Quintana y Simon Spirac, con lo cual aquí casi se repiten los mismos protagonistas que con motivo de esa quinta etapa entre Friburgo y Champelat del Tour de Romandía 2015. Final deslumbrante de Thibaut Pinot, ya a punto de poner punto final. Antes todavía evidentemente esas imágenes del podio, bastantes divertimentos para todos los espectadores que han querido acercarse aquí a Sion. Esta crono con un perfil llano inicialmente, después esa ascensión de casi 5 kilómetros y después descenso técnico con un final llano, aunque muy técnico, en la parte definitiva, en el último segmento, buscando el corazón del centro histórico de Sion. Nairo Quintana, un poquito más líder, ampliando esa diferencia. Ahora segunda plaza para Thibaut Pinot, tercera para Ilnur Zakarin. Saluda a cámara Nairo Quintana. El primero en aparecer va a ser Thibaut Pinot como ganador de esta crono aquí en Sion 2016. Cuánto público hoy, sí que da gusto el seguir en directo la carrera. Victoria para la Française de G de la mano de Thibaut Pinot. Que después de Romandía tiene previsto descansar ligeramente unos días para encarar el Criterium de Dauphiné-Libéré y después el Tour de Francia. Esas 2 cronos importantes de la gran ronda francesa, de la ronda por excelencia. Esas cronos en la 13ª etapa, 37 kilómetros entre Bourg-Saint-Naudel y la Caverne du Pont d'Arc y 17 kilómetros más de lucha individual en la 18ª etapa entre Salanches y Megève, también punto habitual del Tour de Francia. Escuchemos a Thibaut Pinot. Bout en bout de ce contre-la-montre, est-ce que vous êtes surpris par la performance que vous réalisez aujourd'hui? Preguntan por si Ouais, je suis très surpris, je m'attendais está vraiment pas à sorprendido, gagner dice que sí. aujourd'hui. Je m'attendais plus à gagner hier, mais voilà, aujourd'hui j'avais des meilleures jambes que hier, donc
Donc je suis vraiment content de ce résultat. Ouais. Vous montrez à tout le monde qu'aujourd'hui, vous êtes décidément et définitivement un coureur très complet. Vous allez tutoyer et même battre un spécialiste du contre-la-montre comme Tom Dumoulin aujourd'hui. Oui, c'est vrai que Con el c'était un chrono qui était vraiment difficile. tiempo de Tom Dumoulin, que ha estado incluso mejor que un enorme especialista como el holandés. C'était une partie roulante, une montée et puis une descente pas très technique où voilà, il y a Esa parte técnica de la que habla à avoir dans les descentes. Thibaut Pinot. C'est pas mon point fort, donc voilà, aujourd'hui c'était. Je savais que je voulais faire un gros chrono pour faire un podium ici, donc voilà, c'était important de Conocía el faire un bon recorrido, lo ha résultat, de la reconocido esta gagner, mañana y de hecho pensaba en conseguir un buen resultado en el día de hoy y así lo ha conseguido. Así lo ha hecho. Définitivement, ça devient aussi un terrain de jeu dans lequel vous excellez. Ouais, je prends beaucoup de plaisir à faire de cette discipline. Voilà, je travaille beaucoup en Una entraînement. mejoría notabilísima, casi de matrícula de honor en la prueba individual. C'est le travail qui paye et je suis content que ça Es paye. trabajo de ici, equipo del que siempre hablan los ciclistas. Que j'apprécie beaucoup. Ouais. Deporte muy colectivo. Au général de Nairo Quintana, il va y avoir de la bagarre demain. Le preguntan por la general y la etapa de mañana. Zacharin qui est pas loin aussi, les Katusha sont forts. Moi j'ai une très bonne équipe Habla autour de de la moi. fortaleza de Katusha, de Movistar. De faire aussi bien qu'aujourd'hui. Quiere hacerlo bien. De ne pas avoir de regrets, serait bien. Tiene a Moravito, Reichenbach, a Jeremy Roy, Anthony Roux. Ouais, le but, voilà, c'est. A William Bonnet como muy potente equipo. S'il est aussi fort que hier, ça va être d'aller chercher, mais le podium sera un très bel objectif. Ouais. Y que el objetivo es claramente el podio en este Tour de Romandía 2016. Ganó etapa en 2015, Champela, y repite éxito en este 2016 aquí en Sion. Con lo cual ya son victorias importantes en el palmarés individual de Thibaut Pinot. Este año lleva 4 victorias. Voilà, mesdames, messieurs, nous allons pouvoir. Voilà, 2 etapas en Criterium, la general en Criterium y hoy la etapa en el Tour de Romandía. Con victorias en Tour de Francia, 2 en concreto, en 2015 y en 2012. Con lo cual ya acumulando Thibaut Pinot un total de 15 victorias como ciclista profesional. Un hombre a tener en cuenta, muy en cuenta, en esas etapas capitales importantísimas del Tour de Francia, que arranca el 2 de julio en Apeldoorn, en Holanda, y en el que curiosamente Tom Dumoulin, que va a arrancar en casa ese Tour de Francia, tiene evidentemente un gran objetivo: ganar etapas en la ronda francesa, que podrán seguir aquí en directo en televisión española, al igual que el Giro de Italia y al igual que la Vuelta Ciclista a España. Son las 6 menos 20. Estamos pendientes de que aparezca en la zona de podio Nairo Quintana, el colombiano. Antes Thibaut Pinot, que va a volver a recoger el calor del público. Tom Dumoulin y Bob Jungels, segundo y tercero respectivamente. Ganador de la tercera etapa, Thibaut Pinot.